con expectativas muy claras del pueblo de Venezuela, de cómo superar la crisis, de cómo atender la emergencia humanitaria que tiene el pueblo de Venezuela, a pesar de que la niegue una y otra vez el mismo presidente de la República. Un año, y lo decíamos en el inicio, en la instalación de esta nueva directiva, de mucha exigencia, de mucha obligación para con el pueblo de Venezuela, a estar atentos no solamente a las reivindicaciones y las exigencias del pueblo de Venezuela, sino también a ese pedido y a esa mora que tenemos, que es el cambio en Venezuela. Así que con esa conciencia, con ese nivel de importancia y de obligatoriedad ante la existencial lucha que estamos enfrentando hoy en Venezuela, y lo decíamos, es de vida y muerte hoy lo que estamos nosotros los venezolanos enfrentando. Veíamos incluso compras nerviosas, saqueos inducidos en inicio de año, cuando los inventarios bajaron, cuando los costos de reposición para las pequeñas bodegas, para las cadenas, va a ser inmanejable producto del deterioro, producto de la destrucción del aparato productivo nacional. Debemos empezar entonces este año hablando precisamente de la emergencia humanitaria. La agenda del día de hoy enfocada en la emergencia, en la crisis, en atenderla también, las posibilidades de generar una alianza también para poder atender parte de esta crisis. Debemos necesariamente hablar de lo que fue una violación clara de la Constitución, a la disolución de lo que fue la alcaldía mayor. También lo que ha sido motivo de debate, de discusión, lo que va a ser la criptomoneda. La construcción de la agenda del día de hoy, como lo pueden ver, atender la emergencia, atender la crisis económica que tiene el país y, por supuesto, atender las violaciones a la Constitución. Debemos nosotros este año, entonces, legislativo, plantear una agenda de soporte de cara a una transición y también de resaltar y seguir denunciando a un gobierno, a un régimen que no permite entonces que el pueblo de Venezuela, de una vez por todas, tenga cómo vivir oportuna y claramente. El día de ayer además veíamos cómo insultaron al presidente de la Asamblea Nacional, por su edad además. Como si llegara a cierta edad fuera un delito en este país. Bueno, va a ser una hazaña pronto si seguimos con el tema de los medicamentos. Por lo menos una hazaña será poder mantenerse longevo en este país con la crisis que atravesamos de medicamentos. Así que no, señor Nicolás Maduro, no es un pecado poder con experiencia y prestancia poder dirigir parte del Parlamento Nacional. Y lo decía el mismo presidente de la Asamblea Nacional, mal le queda hablar de dinosaurios cuando ustedes son los principales adoradores de dinosaurios de la región. Los Castro. Esos sí son unos dinosaurios de la política latinoamericana. Y ustedes son los principales adoradores de esos personajes que tanto daño le han hecho a la política latinoamericana, que tanto daño le han hecho al pueblo cubano. Así que con el respaldo de la mayoría de los diputados, esta directiva ejercerá sus funciones. Le pedimos entonces respeto, no solamente al presidente de la Asamblea Nacional, sino a los adultos mayores de este país que hoy sobreviven por la negligencia de su régimen y la falta de medicamentos. Decimos respeto entonces para la experiencia y para la tradición venezolana. No solamente el presidente de la Asamblea Nacional debe insistir en una completa falta de respeto para con el pueblo de Venezuela, seguir utilizando el lenguaje ofensivo, sobre todo de cara a la instalación de un Parlamento Nacional. Diputado, precisamente hoy uno de los temas de la sesión es la emergencia humanitaria. Así es. El presidente insistió en que en Venezuela no hay una emergencia humanitaria y está acusando a la oposición de querer que se declare la emergencia humanitaria para que haya una intervención extranjera y también es uno de los temas de la mesa de negociación que hasta 2 días de reactivarse la reunión. ¿Cuál es el punto de vista de la Asamblea? Vayamos a una farmacia. Yo le digo a Maduro que se quite la investidura y que vaya para cualquier farmacia a buscar medicina para la atención, que vaya a buscar insulina, que vaya a buscar vacunas para un niño recién nacido, que vaya a buscar alimentos fórmula o cualquier medicamento de emergencia. Y Dios nos ampare de enfermarnos, de padecer una enfermedad terminal. Dios nos ampare, porque no hay cómo atender esa crisis. Dígame los pacientes de VIH, los enfermos renales, que Rotondrado el año pasado los condenó a muerte al no seguir importando las bolsas para poder hacer la diálisis. Sálvese entonces el que tenga una enfermedad. Es una gran irresponsabilidad entonces de Maduro ni siquiera entender el problema, negar las causas.
Porque ni siquiera estamos pidiendo que entienda el problema que existe, la destrucción del aparato productivo, los 3 tipos de cambio, entre otras cosas. Pero es que ni siquiera entender y padecer de las causas es el divorcio total de lo que está sucediendo entonces en Venezuela. Basta, insisto, con ir a una farmacia, tener un familiar adulto mayor, tener un hijo recién nacido, tener un bebé lactante para saber lo que está pasando hoy en Venezuela. Así que sí es una emergencia humanitaria lo que estamos viviendo, sí es una crisis la que estamos atravesando y sí es necesario un canal humanitario, sí es necesaria la atención inmediata a esta emergencia. Diputado, pero ustedes se han replanteado ir o no a ese diálogo, porque el presidente de la República ha negado la crisis humanitaria y ese es uno de los puntos principales por los cuales se está dialogando en República Dominicana. O sea, aún así, a solo 3 días de reanudarse ese diálogo, ¿ustedes van a ir? Sí, los voceros han sido muy claros con respecto a eso. Puede haber o no acuerdo, pasa por ahí. Pasa por reconocerlo, pasa por atenderlo. Así que ya decidirán de cara a esta nueva ronda. Es un tema que se lo dejo prácticamente o básicamente a los negociadores. Por aquí hay una pregunta. Sí, al finalizar el periodo anterior, en noviembre del año pasado, el vicepresidente de la ANE, Freddy Guevara, pidió a la Secretaría un informe para revisar el tema de las inasistencias de los diputados. Ese informe nunca se hizo público, si es que acaso se hizo, la prensa nunca lo conoció, pero ciertamente el tema de las inasistencias fue un problema recurrente el año pasado y de hecho algunas sesiones se suspendieron por falta de quórum, al menos 2, si yo recuerdo. Quisiera saber usted como jefe de fracción para este nuevo año, ¿qué se discutió ayer? Si este tema se tocó ayer en la reunión de la directiva, ¿cómo van a abordar soluciones para el problema de la falta de quórum, de las inasistencias recurrentes de diputados de distintos partidos? Sí, mira, sin duda vivimos hoy en Venezuela una precariedad operativa en todo sentido. Hoy trasladarse de tu residencia a tu puesto de trabajo es un drama, por falta de repuestos para tu vehículo, por falta de transporte público, por falta incluso de dinero para poder alimentar. Hoy la frecuencia de las aerolíneas ha bajado estrepitosamente, producto también de la crisis económica que vivimos en Venezuela y producto de la falta de repuestos. No se escapa el Parlamento a eso. No estoy haciendo, por cierto, una excusa o algún otro elemento. También a eso hay que agregarle el ataque y el asedio institucional que hemos sufrido no solamente en el Parlamento, sino en todas las áreas, ¿no? O donde está hoy la Fiscal General de la República, perseguida también y exilada en alguna otra latitud. Entonces, por supuesto que se abordó cómo remozar, entendiendo el cerco económico que tiene el Parlamento el día de hoy. Hoy no solamente tiene un cerco institucional, también un cerco económico. Recordemos que los diputados no cobran hace casi ya 2 años. Recordemos que el seguro médico incluso de los diputados, hablando de reivindicaciones, tuvimos que hacer una vaca para las últimas 2 emergencias que tuvimos con unos diputados, así como suena. Una diputada por Nueva Esparta y un diputado por el estado Sucre. Entonces no nos escapamos a eso, estamos atendiendo también la realidad que vive en parte, o nuestros parlamentarios, nosotros, los diputados, para cumplir con el deber que nos encomendó el pueblo de Venezuela. Lo que es inexcusable no es cumplir con el deber entonces. Entonces sí, estamos atendiendo este elemento. Ahí, por ejemplo, Nueva Esparta tiene 1 o 2 vuelos diarios. Los diputados de la región insular, es difícil el acercamiento. Estamos atendiendo operativamente cómo funcionar para darle respuesta al pueblo de Venezuela en definitiva. Lo importante aquí es, en definitiva, poder legislar, poder controlar. Sabemos que fue además la primera competencia ante la cual el TSJ arremetió, precisamente la función contralora de la Asamblea Nacional, el no permitir que vengan ministros a comparecer ante la legítima Asamblea Nacional. Entonces se ha ido configurando, por supuesto, un cerco económico, un cerco político, un cerco institucional y hasta militar a veces, porque hemos visto cómo la Guardia Nacional en ocasiones intenta restringir el uso de Palacio. Así que ante esa realidad debemos entonces retransformar, debemos reconducir y poder dar respuesta en definitiva al pueblo de Venezuela. Sí, estamos atendiendo en definitiva la asistencia. No es por falta de interés, no es por falta, por supuesto, de funciones, tiene que ver con condiciones operativas en este momento. El diagnóstico ya estaba claro desde el año pasado y de hecho Freddy Guevara, cuando solicitó este informe sobre las inasistencias, pues más o menos expuso lo que usted está señalando. Mi pregunta, se la repito, es si se plantearon soluciones al problema que existe y que ya ustedes saben cuáles son las razones. Mira, las soluciones, debo ser muy franco con esto, las soluciones van a ser más sacrificios por parte de los diputados. O sea, como hoy sufrimos todos, no se escapa la realidad, insisto, de los diputados. Nosotros decidimos poner el pecho y vamos a seguir haciéndolo.
Entonces, no hay cómo resolver el problema de la frecuencia de vuelos de láser o de alguna otra línea aérea desde Zulia, Nueva Esparta o Barinas, que no hay. No hay cómo resolver el tema de la importación de caucho hasta que no sustituyamos un gobierno que destruya el aparato productivo. No hay cómo resolver el problema de las baterías hasta que no tengamos una unificación de control cambiario o la liberación del precio. Hay problemas país, que ninguno se escapa. Así que la solución hoy, o sea, es remozar este empuje por cambiar nuestro país y nuevamente poner el pecho y generar los sacrificios que sean necesarios por poder no solamente operativizar lo que va a ser la función del Parlamento, sino también darle respuesta a las necesidades de la gente. Diputado, ¿cuál va a ser? Ah, Mario, sí, con ese tema adelante. Sí, dale. Disculpa, es que el presidente ayer y también en la sesión de instalación hizo mucho énfasis en que este año se iba a reforzar el tema del trabajo legislativo y se iban a reactivar las comisiones, que todos sabemos que básicamente se paralizaron desde abril, la mayoría. Entonces, si la idea es hacer más leyes y discutir leyes aquí en plenaria y tienen este problema operativo para el traslado, pues, ¿cómo ustedes van a garantizar que van a cumplir con esa oferta? Si los diputados, la mayoría, vive lejos y tiene todas estas dificultades para trasladarse. O sea, va a haber un mecanismo, por ejemplo, de convocar a los suplentes una vez y convocar a los principales la siguiente semana para poder paliar. Van a poner las sesiones ordinarias fijas los martes y las comisiones los miércoles para que hagan un solo viaje de venida y un solo viaje de ida. Todo el mundo se pueda venir el fin de semana, el lunes, no sé. O sea, ¿cuál es el plan? Sí, en inicio una convocatoria semanal, tanto de comisiones como de plenaria, para poder garantizar el funcionamiento. Hay problemas adicionales. El decreto de la emergencia eléctrica continúa, por ejemplo. O sea, la oficina administrativa del Parlamento, como ustedes saben, funciona hasta la 1 de la tarde, por decreto adicionalmente. Entonces, de nuevo, las complicaciones están a la orden del día, no para los diputados, para todo el pueblo de Venezuela. Nosotros debemos dar entonces el frente y el pecho. Operativamente, funcionalmente, van a haber algunos elementos. Sí, se convoca principales y suplentes para poder tener el backup, como dirían, el respaldo inmediato para poder ejercer la función que básicamente es suplir al principal, además de las funciones que tenemos que hacer, los temas que tenemos que abordar y de nuevo, soporte y empuje, soporte del andamiaje legal político que necesitamos de cara a una transición y las denuncias pertinentes necesarias para alertar no solamente a Venezuela, sino a la comunidad internacional de lo que está sucediendo en Venezuela por la palanca importante de presión que se ha convertido en la comunidad internacional. Diputado, ya establecieron de alguna manera como una primera reunión de funcionamiento en qué días iban a realizar las sesiones. Anteriormente se había dicho martes y jueves, sin embargo, después a lo largo del año pasado solamente quedaron los días martes. ¿Ya han conversado si eso se va a mantener? Sí, los martes inicialmente serán las sesiones ordinarias, con posibilidad de convocatoria los jueves, y el funcionamiento de las comisiones deben ser los días miércoles, en inicio como sugerencia. Una vez sean designadas las comisiones, los presidentes de comisión, ellos también podrán articular con los miembros de esa comisión el funcionamiento de cada una de esas comisiones. Diputado, ¿cuál va a ser la posición de la Mesa de la Unidad Democrática en cuanto al diálogo si los cancilleres, como por ejemplo de México y Chile, deciden no participar esta semana en la reunión ante lo que ellos consideran son condiciones adversas o no idóneas? Si lo decía temprano, iniciando la reunión, va a ser un tema abordado por lo que están en la mesa de negociación y diálogo y la Unidad Democrática. En este momento está ya la posición de cada uno de los países, está la posición de la mesa de la unidad, está una exigencia y un petitorio y puede o no haber un acuerdo como en toda negociación. Eso ya se lo dejo de cara a cada uno de los negociadores, no voy a ahondar mucho más en eso. Pero hay ya algunos diputados que están en República Dominicana que están viajando entre ayer y hoy. Están en el proceso de la delegación ponerse de acuerdo con respecto a los temas a tratar. Diputado, además Edgar Zambrano aparentemente, digo aparentemente porque lo vi reseñado en un medio, pero no se lo he escuchado él mismo, decía que Acción Democrática va a acudir a esta revalidación que ha pedido la constituyente para poder participar en las presidenciales. ¿Cuál es la posición de Voluntad Popular ante esa decisión de Acción Democrática y cuál es la posición de Voluntad Popular ante ese tema? No lo hemos decidido aún. Yo creo que para validar debe ser en democracia, ya el partido está validado, lo decía también en estos días voceros del partido. Se validó hace un año. Esto es una simple provocación de cara al proceso de negociación. Eso va a ser parte del abordaje que va a tener los temas que se van a discutir. Eso se decidirá oportunamente. En inicio, revalidaremos en democracia de ser necesario. Diputado, ¿qué opina sobre las postulaciones de ya candidatos presidenciales, como en el caso de Claudio Fermín? Mira, el debate está abierto. Yo creo que es sano. Yo creo que de cara a la intención unitaria es importante que la mayor cantidad de personas manifiesten su aspiración. Lo que sí es importante, lo más importante,
es ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo como clase política, como diputados, como opositores, como alternativa de cara a la emergencia y a la crisis que vive el país. Más allá de la aspiración personal de una persona u otra, creo que lo importante de nuevo es la plataforma unitaria, la cual nos llevó a tener grandes éxitos en el 2015 y de cara a una movilización fundamental que sucedió el 16 de julio del 2017. Creo que el factor para todo eso es aglutinar, movilizar y moralizar al pueblo de Venezuela para poder tener éxito en este proceso. Así que me parece sano los que manifiesten su aspiración. Lo importante es que no sea una aspiración personal, sino de cara a un interés del pueblo de Venezuela. Cuando ustedes hablan de transición desde la Asamblea Nacional, ¿tienen puntos claros en agenda ya? Bueno, tiene que ver con el andamiaje institucional, tiene que ver con la renovación de los partidos políticos, tiene que ver con la ley de recuperación de activos producto de la corrupción para sostener económicamente una transición importante de cara a generar gobernabilidad, atender la crisis humanitaria, tiene que ver con parte de los acuerdos con cada uno de los países, tiene que ver con atender las deudas pendientes del país, tiene que ver también con levantar relaciones bilaterales con cada uno de los países. La agenda es larga, la agenda es muy larga con respecto al andamiaje institucional, político, legal, de cara a una transición, de cara a una emergencia, a una hiperinflación. Pero por ahí va más o menos la herramienta y la estructura que tenemos nosotros entonces desarrollar de cara a este año legislativo. Diputado, disculpe, pero no me quedó claro, ¿están evaluando en el partido si se van a validar ante la petición de la constituyente? ¿Qué significa nos vamos a revalidar o validar en democracia? No me quedó clara la idea. Sencillo. Hoy hay una Asamblea Nacional Constituyente que forma como un piquete, ¿no? Un piquete institucional, un suprapoder que quiere controlar o dominar todas las esferas de la vida pública, que todavía no ha redactado un artículo de una nueva constitución, que es la función de una constituyente. La intención de la constituyente, a lo mejor no debería, pero es sencilla, es técnicamente dominar la esfera de la vida pública, debilitar el funcionamiento del Parlamento, trataron hacer un paraparlamento para validar ciertos préstamos o deudas internacionales, no lo han hecho, no lo han logrado, sencillamente han agudizado la crisis. En esta intención, la Asamblea Nacional Constituyente quiere debilitar o fragmentar o tratar de dividir la unidad. Deja de lado a algunos partidos que decimos no participar en la elección municipal. Miren, en el 2015 ganamos con una tarjeta, con una sola, con un mensaje poderoso, con una unidad coalicionada, con una diversidad también importante, no tan grande como la que teníamos hoy como venezolanos y en la crisis que estamos viviendo. Entonces sí, es marginal el tema para mí hoy y para nosotros del tema de la validación o no del partido. Es marginal de cara a una potencial elección presidencial que debemos ir unidos en una gran plataforma, como lo hicimos en el 2015, como lo hicimos en el 2017, para poder ganar la elección presidencial. Y por eso no hemos decidido aún si vamos a validarnos ante a un piquete institucional, ante una provocación de un régimen que simplemente quiere dividir o tratar de fragmentar aún más la unidad y a la opinión pública, en definitiva. Ahora, pero si ustedes Diputado, dicen pero que están esa contando con la constituyente tarjeta es de la ilegal, ¿qué Junta? van a discutir, diputados? Que tienen que consultarse entre ustedes si ustedes han dicho que eso es ilegal. Que participen en unas elecciones presidenciales y además están a lo interno de la mesa de la unidad, pues forzando precisamente voluntad popular junto, por supuesto, primero justicia, los dos partidos que estarían en juego con este tema de la validación a unas primarias. Entonces, ¿cómo se entiende que sea marginal un paso importante, que es la participación de ustedes como partido, cuando también por otro lado están forzando o están empujando dentro de la están unidad contando para con la ir a tarjeta de la una Junta? presidencial? No es distinto. A ver, no es distinto. Lo que estás diciendo es una cosa con la otra. Gaby nos pregunta de cómo una cosa no importa y la otra es más importante. De nuevo, ¿qué es más importante para el pueblo de Venezuela hoy? Cambiar el país, transformar Venezuela, que nos pongamos de acuerdo. Para Voluntad Popular es muy importante, por supuesto, el esfuerzo de más de 9 años, el sacrificio de sus líderes. Leopoldo López sigue preso, Gilbert Mercado sigue preso, Daniel Ceballos en el Sebin torturado. Por supuesto que tiene que ver con un sacrificio que hemos hecho muchos venezolanos, de llegar a levantar un esfuerzo, un andamiaje para defender la democracia, para defender las libertades, para defender los intereses del pueblo de Venezuela. Sin duda tiene que ver, pero para nosotros es más importante aún lo que tiene que ver con ponernos de acuerdo para salir de esta tragedia, que tiene que ver con ponernos de acuerdo. De nuevo, no se reconoce, por supuesto, como no reconozco un perdigón que todavía tengo alojado en el cuerpo, pero sucedió. Entonces, hay un piquete institucional, el cual debemos traspasar, el cual debemos desbordar políticamente, socialmente. Entonces, ese es el reto que tenemos este año como unidad, como alternativa, como parlamento para soportar todo este proceso. Así que, de nuevo, a mí me interesa mucho y me duele mucho, o sea, que el esfuerzo de años lo quieran venir a echar por borda unos tipos que tomaron por asalto el Palacio.
que tomaron por asalto la Constitución. Pero prelamos, y nos parece mucho más importante de cara a ponernos de acuerdo, y por eso digo, y lo repito, es una discusión marginal de cara al pueblo de Venezuela, sí muy importante para los partidos ¿Es políticos. posible negociar, dialogar con una persona que invalida los partidos mayoritarios de la Mira, oposición? de nuevo, o sea, creo que esto es un secuestro. O sea, yo creo que está muy claro. Nosotros no estamos negociando, estamos con secuestradores, estamos negociando. Políticamente, económicamente, socialmente, constitucionalmente. Si estuviéramos hablando de democracia, ni siquiera habría una mesa de negociación. El espacio natural de diálogo de cualquier país es el Parlamento Nacional. Es el espacio natural de diálogo, de conversación, de discusión, de caja de resonancia de los problemas del país, pero de cara a una dictadura, de cara a un régimen totalitario, eso invalidaron esa posibilidad. Y que exista una mesa de negociación internacional es el reconocimiento de presos políticos, de emergencia humanitaria, de precariedad institucional venezolana, de atropello a los derechos políticos de venezolanos, de los derechos sociales. Entonces, más allá de que si lo reconocemos o no, no, estamos atendiendo la emergencia. Estamos negociando con los secuestradores de todo un país, de todo un parlamento, de todos unos derechos, de toda una capacidad y posibilidad de poder salir de la crisis y la tragedia que vivimos. Y sí, un elemento fundamental, un hito aglutinador, movilizador, moralizador, para sencillamente ponernos de acuerdo, va a ser la elección presidencial. Así que es un gran elemento para poder nosotros entonces definir definitivamente y volver a una coalición para enfrentar a la dictadura. Cuando usted hace la comparación con 2015, diputado, ¿se refiere a que están contando de alguna manera con la tarjeta de la MUD para esa elección presidencial? Con las condiciones que reunimos, con las condiciones. Puede ser una tarjeta única, puede ser todas las tarjetas con una plancha perfecta, pero había un gran mensaje y poderoso, una unidad perfecta en cada uno de los estados, un mensaje paraguas que nos funcionó de manera muy eficiente, una ciudadanía movilizada y activa para defender los votos. Más allá del símbolo de la tarjeta, pues la tarjeta puede ser cualquiera. No, como instrumento en este A caso, eso me refiero. a los partidos. La tarjeta puede ser cualquiera, no tiene que ser la tarjeta de la unidad. Lo que sí es la importancia de la coalición y la necesidad de estar unidos para poder avanzar en ese sentido. Diputado, en el estado Carabobo hay 2 personas procesadas ya por la ley contra el odio. ¿Se va a ejecutar algún tipo de acción desde la Asamblea Nacional para proteger el derecho de los venezolanos a protestar? Mira, la persecución está a la orden del día. De nuevo, enfrentamos una dictadura hoy en Venezuela, a un régimen totalitario. Es importante entonces nosotros coalicionarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Ahora es la ley del odio, es la nueva excusa. ¿Cuál fue la excusa para perseguir a Gilbert Carlos? ¿Cuál fue la excusa para perseguir a...? Son simplemente argumentos, subterfugios legales que están utilizando para seguir ejerciendo de manera macabra la persecución legal. Hoy no hay acusación penal en Venezuela, hay persecución penal en Venezuela, que es lo que está ejerciendo además también Tarek William Saab.